Buen día, mi nombre es Cristian David Carrasco Villalba, estudiante de Ingeniería Biomédica, y hoy les voy a plantear la problemática del derecho de los derechos humanos. Bueno, yo centré mi exposición en el desplazamiento en Colombia, específicamente en lo que tiene que ver con la parte armada y una parte política. Entonces, desde mi punto de vista y según lo investigado, los derechos que se violan durante el desplazamiento son los siguientes: derecho a la integridad física, psíquica y moral, derecho a la igualdad, derecho a la vida, libertad y seguridad, derecho a la circulación, derecho a la propiedad privada y derecho a la educación. Bueno, estos fueron los principales que desde mi punto de vista sobresalen en esta problemática, teniendo en cuenta que durante muchos años se han podido violar prácticamente todos los derechos humanos con este flagelo. Entonces, a medida que transcurra el video, explicaré cada uno de estos puntos y intentaré ahondar en cada una de estas cifras. Para explicar esto, consulté tres noticias publicadas en El Espectador en El Tiempo. Entonces, en la parte de impunidad, según las Naciones Unidas, Colombia es el segundo país con más desplazados a nivel mundial, con una cifra de alrededor de 6.5 millones de personas. Esta cifra es un poco incierta, ya que muchos de los desplazados nunca denuncian y no hay sondeos oficiales que indiquen la cantidad exacta de personas desplazadas en el país. En la impunidad es que existen los 6.5 millones de personas, pero solo hasta el 2014 solamente 14.612 investigaciones estaban activas. Entonces queda una brecha bastante grande de investigaciones que posiblemente nunca se realizarán y víctimas que nunca serán reparadas. Como mencioné anteriormente, está el derecho a la propiedad privada y a la libertad de circulación. No solamente se afecta por la guerra y los grupos armados como las FARC y los paramilitares, sino también, según informaciones, el desplazamiento también se ha dado producto de servidores públicos y entidades públicas. ¿A qué me refiero con esto? A que se han encontrado informes o testimonios que relatan que funcionarios públicos con ayuda de entidades públicas los han engañado para firmar escrituras, derechos de propiedad falsos, quitando las tierras a campesinos y demás personas que no tienen el conocimiento suficiente para esto. Teniendo en cuenta esto, entonces podríamos encontrar primero una violación a la integridad física, psíquica y moral, ya que con el solo hecho de ser engañado, de ser engañado y haber hecho firmar un papel, unas escrituras, hace que la persona pierda total su capacidad moral y sea pisoteada por otros individuos. Lo mismo el derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad privada, que en este ámbito es el que más se viola. Bueno, como consecuencias del desplazamiento entonces tenemos la principal consecuencia, pues es que todas las víctimas por lo general han sido amenazados, secuestrados. En muchas ocasiones las mujeres y los niños han sido abusados sexualmente. En demasiados casos no se tienen informes exactos de cuántas personas han sido torturadas y desaparecidas. Sus familiares nunca tuvieron razón del paradero final de sus familiares al momento de negarse a salir, al momento de evitar ser desplazados. Teniendo en cuenta esto, aparece la siguiente consecuencia, y es una de las más graves, que sería la afectaciones emocionales y en la autonomía de las personas. Pues acá, según psicólogos, no todas las personas presentan cuadros clínicos, pero pues todas tienen una consecuencia psicológica de la barbarie que tuvieron que vivir. Entonces, tenemos que, si la persona sufrió y tuvo se le violaron todos sus derechos, vio a sus familiares morir, a sus
o torturados o simplemente secuestrados. Tenemos que el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad no está siendo respetado, y a la libertad de circulación no está siendo respetado, ya que las personas son sacadas a la fuerza de sus territorios, de sus propiedades, dejándolos en un futuro incierto. La última consecuencia sería el cambio agresivo del lugar de residencia, que para muchos campesinos específicamente su lugar de destino en nuestro país sería Bogotá o las principales ciudades como Medellín y Cali, en las cuales es una jungla en la que posiblemente nunca han tenido contacto con medios de transporte tan grandes, con personas que siempre están pensando que las van a atracar y siempre les están diciendo que se cuiden. Entonces psicológicamente es un cambio bastante agresivo. En cuanto a los niños, al ser un cambio tan agresivo de residencia y como todos los procesos judiciales se demoran mucho y todos los tiempos de reparación son demasiado extensos, a estos niños les estaría violando el derecho a la educación, un derecho continuo de una educación continuada que los pueda preparar adecuadamente. Acá, como lo mencioné en el último punto. Por último, pues como opinión personal, desde mi punto de vista, este flagelo ocurrió por falta de fuerza pública, corrupción. En estos dos puntos, pues es responsabilidad del gobierno, en la que la fuerza pública no estuvo lo suficientemente activa para evitar este flagelo, y la corrupción de políticos que en muchas ocasiones pudieron haber estado involucrados en estos cambios, como lo dije anteriormente, por razones económicas, por intereses y demás cosas. Por falta de educación y acompañamiento del Estado hacia los campesinos para reclamar los derechos más fácilmente, ya que muchos de ellos no tienen o nunca han tenido contacto con medios digitales como computadores, y en la actualidad todo se realiza desde ahí. Entonces todas estas faltas de capacitación hace que todos los procesos se demoren más y muchos campesinos, muchos desplazados nunca lleguen a encontrar una reparación de sus bienes. Y en el acompañamiento del Estado también metería la parte de reparación psicológica, en los que hubieran centros mucho más grandes que puedan atender a muchas más personas para una reparación emocional más efectiva. Y estas serían las referencias que utilicé, que son los reportes del tiempo, del despertador y la lista de los derechos humanos emitida por la ONU. Muchas gracias.